¿Alguna vez te has preguntado por qué utilizamos tanto protector solar? ¿O por qué utilizamos también lentes oscuros, gorras, paraguas, suéter manga larga, pese a las altas temperaturas? La respuesta es para protegernos del sol. O mejor dicho, para protegernos de los rayos ultravioleta del sol. ¿Pero sabías que en el cielo hay algo que nos protege de los rayos ultravioleta del sol de forma natural? Sí, la capa de ozono. Pero desafortunadamente nosotros, los seres humanos, con el afán de buscar un mejor estilo de vida, sin darnos cuenta, hemos ocasionado un gran agujero en esa capa de ozono. Y que si no detenemos su crecimiento, en unos 50 o 60 años, podríamos desaparecer de la faz de la Tierra. Y tú dirás, ¿cómo es eso? ¿O cómo ocurrió eso? Ya te explico. En la antigüedad, era muy difícil preservar los alimentos, sobre todo en la época de verano. Había una persona, el vendedor de hielo. Él llegaba a las casas y vendía algo llamado bloque de hielo. Lo guardaban en una caja de madera llamada la caja de hielo. Pero eso también era un problema, porque el hielo se derretía y goteaba el piso, dañando el piso y también la caja de madera. Entonces alguien comenzó a pensar, ¿de dónde salen esos hielos que traían a las casas? ¿Cómo hacer para tener en cada casa algo para fabricar tu propio bloque de hielo y así mantener fríos los alimentos? Pues, esto era una máquina con un sistema de gas que usaba amoníaco o dióxido sulfúrico. ¿Qué podría tener de malo? No más arrastrar bloques de hielo, ni pisos mojados, ni dañados. Pero hay que recordar que esos líquidos a largo plazo eran venenosos y aparte despedían un desagradable olor. A su vez presentaban fugas y más preocupaciones. Necesitaban un refrigerante sustituto con urgencia, uno que circulara dentro del refrigerador, pero que no envenenara los alimentos para no hacerle daño a nadie, y que no representaran un peligro si el refrigerador debía ser enviado a la chatarrería. Algo que no enfermara ni irritara los ojos, que tampoco atrajera insectos o que incluso no molestara al gato. Pero parecía que en la naturaleza no existía ese material. Tiempo más tarde, unos químicos de los Estados Unidos inventaron una clase de molécula con colecciones de cosas dentro de ellas todavía mucho más pequeñas que no existían antes en la Tierra. Las llamaron clorofluorocarbonado o CFC, porque estaban hechos de uno o más átomos de carbono y algunos átomos de cloro y o flúor. Estas moléculas fueron altamente exitosas y excedieron mucho las expectativas de sus inventadores. El CFC no solo se convirtió en el refrigerante principal en refrigeradores, sino que descubrieron que se podía hacer muchísimas cosas más para el uso humano cotidiano, como por ejemplo aires acondicionados, sustancias suaves y esponjosas utilizadas como crema de afeitar, líquido en spray para proteger los peinados del viento. También fueron responsables los extintores y las pinturas en aerosol, que eran tan efectivas y divertidas. Era bueno para las espumas aislantes, solventes industriales, agentes de limpieza, desengrasante, propelentes en aerosol, inhaladores para controlar el asma, entre muchas cosas más. La marca más famosa de estos químicos era Friand de Dupont. Se usó durante décadas y parecía que era totalmente inocuo, de lo más seguro que se puede ser, o por lo menos, eso pensaba todo el mundo, hasta inicio de la década de los 70. Dos químicos atmosféricos de la Universidad de California, Irvine, estudiaban la atmósfera terrestre. Mario Molina, un inmigrante mexicano, joven químico de láser, y Sherwin Roland, químico cinético, quien estudió los movimientos de las moléculas y los gases bajo condiciones variables. Ambos buscaban un proyecto que los alejara lo más posible de sus cotidianas experiencias investigativas. Se preguntaban, ¿qué le pasa a esas moléculas de Friand cuando se escapan al aire? En esos tiempos, también habían regulares lanzamientos de transbordadores espaciales a la Luna y también existían las interrogantes. ¿Todo ese combustible del cohete que se quema será un peligro para la estratosfera? Ese lugar en el que la atmósfera de la Tierra se une con el negro del espacio.
Y es así como funciona la ciencia. Te pones a resolver un problema y te encuentras con un fenómeno totalmente distinto e inesperado. Esas moléculas maravillosamente inertes del CFC, de la crema de afeitar y la laca para el cabello, no desaparecían así sin más ni más cuando dejábamos de utilizarlo. Tenían una vida en el más allá, en el límite del espacio, donde se acumulaban por billones, se congregaban en silencio, muy por encima de la Tierra, y no hacían nada bueno. A Molina y a Roland les alarmó descubrir que los CFC habían adelgazado la capa que nos protegía de las dañinas radiaciones de los rayos ultravioleta del Sol, y eso empeoraba constantemente. Cuando la luz ultravioleta golpea una de las moléculas de CFC, arranca los átomos de cloro. Una vez que esto sucede, los átomos de cloro comienzan a devorar las valiosas moléculas del ozono. Un solo átomo de cloro puede destruir 100.000 moléculas de ozono. Los CFC eran utilizados por todos los fabricantes. No se podía imaginar el mundo sin ellos y sin todo el avance que se había logrado en la humanidad. La respuesta corporativa a este peligro fue que la ciencia no era incluyente. Y es que es difícil creer que nos habíamos convertido en una especie tan poderosa como para poder poner en peligro la vida del planeta Tierra. Buscaron causas no humanas para la pérdida de ozono en el cielo. Un funcionario de la administración Reagan sugirió que todos usaran más bloqueadores solares, sombreros y anteojos para el sol, pero esto era incoherente. Era poner paños de agua tibia en una olla de presión, pues esto no aplicaría para la vegetación y la fauna. No sobreviviría por mucho tiempo. Iniciaron una lucha incansable para advertir a todo el mundo. ¿De qué sirve haber desarrollado la ciencia para hacer predicciones si, al final, todo lo que hacemos es esperar a que se vuelva realidad? Y entonces sucedió algo sorprendente. Hubo un clamor. Comenzaron a involucrarse gente de todo el mundo. En la década de los 60, las mujeres comenzaron a demandar el fin de las pruebas nucleares atmosféricas, porque no querían que sus hijos fueran alimentados con leche envenenada. Y en la década de los 80, los gobiernos comenzaron a escuchar y prohibieron la fabricación en 197 países. La capa de ozono comenzó a reestructurarse desde entonces, poco a poco, pero la lucha debe seguir constante. ¿Qué hubiera pasado si Roland y Molina no hubieran sido persistentes en su curiosidad y su clamor para proteger la estratosfera? La capa de ozono ya no existiera en todo el planeta. No pudiera salir de paseo o a tomar el sol. Los cultivos hubieran fracasado. Los herbívoros que se alimentan de las plantas hubieran muerto. Los carnívoros habrían sobrevivido un tiempo más comiendo cadáveres, pero a la final hubieran muerto. ¿Qué crees que pasaría con el ser humano como tal? Gracias a Dios, contamos con un fenómeno natural llamado el relámpago del Catatumbo, el cual es un ciclo de tormentas eléctricas que se propagan sobre la desembocadura de los cielos del río Catatumbo, en el suroeste del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela. Dicho fenómeno constituye un regenerador de la capa de ozono, gracias a la liberación de partículas de oxígeno que se genera al chocar entre ellos mismos, ocasionando un efecto eléctrico produciendo ozono. Si seguimos protegiendo la capa de ozono, esta se habrá reparado por completo en unos 50 o 60 años. Tal vez yo no lo podré ver, pero ustedes sí, mis niños. Ustedes y sus hijos disfrutarán de un planeta Tierra totalmente distinto, sano y divertido. Cuida tu planeta Tierra. Cuida el hogar que te ha regalado la naturaleza. Recuerda que es responsabilidad de todos. Y es que, si no lo sabías, ya lo sabes.